choque, choque hemorrágico, choque hipovolémico por aborto incompleto, el médico que está ahí activa el ERI, porque así lo considera él. Y yo esté haciendo lo que esté haciendo, el cirujano esté haciendo lo que esté haciendo, tenemos que acudir al llamado. ¿Sí? Se revalora el caso y vemos si realmente reúne requisitos para ver si es una paciente con alto riesgo de complicación y muerte. Se tiene todo. ¿Lo que me deja? No. Todos nos enfocamos en ese caso. Si me lo quieres dar, pues. Micro, Muy pobre. Ahí está el cuarto de Marcelo. Sí. Y entonces eso se trata de disminuir a como dé lugar el riesgo de complicaciones de muerte materna. Incluso ahora con COVID y todo esto. Con COVID se ha hecho muy complicado porque la paciente embarazada llega directamente al área COVID, las que ya están confirmadas, las que saben que son COVID positivas. Y entonces, pues es más show porque pues, todo lo que significa meterte al área, ¿verdad? COVID. Y se ha hecho un poquito más complicado y eso ha retrasado la atención en pacientes. Si llega una embarazada con una placenta previa o sangrando a COVID, aquí que llegue el ginecólogo y todo, es muy tardado, es muy riesgoso. Entonces sí se ha complicado un poquitín eso. Y le repito, siempre la embarazada o grave va a llegar directo a atención sin tocar baranda. Esas pasan directo. Le repito, así tengas en quirófano a un paciente adolescente con una apendicectomía, va para afuera y entra embarazada. Así en terapia intensiva tengas a un adulto infartado, va para afuera y entra, si no hay camas, por supuesto, entra la embarazada. Así como cuando el presidente de la República viene a Torreón o a cualquier ciudad, el gobierno tiene la obligación, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dejar camas reservadas para terapia intensiva para el presidente. Y en este caso pasa lo mismo, siempre habrá disponibilidad para una paciente embarazada, siempre, porque una muerte materna repercute muchísimo en lo social, en lo emocional, en lo médico, por supuesto. Son pacientes jóvenes, son pacientes que en edad reproductiva que no deben de morirse. Y lo curioso de todo esto es que siguen muriéndose, pero son pacientes con muertes predecibles y evitables. ¿Sí? Hoy en día se siguen muriendo por lo mismo, sepsis, hemorragia, hipertensión y ahora COVID, pero son muertes evitables. ¿Sí? Y más por hemorragia. La hemorragia ocupa un importante apartado en todo esto. ¿Sí? Antes se hacían muchísimas histerectomías obstétricas por hemorragia. Se han modificado muchas técnicas, se han implementado muchas técnicas para evitar la hemorragia en pacientes embarazados. ¿Sí? Si te convulsiona por eclampsia, bueno, tuviste que haber evitado, tuviste que haber diagnosticado a esa paciente con preeclampsia. Si tienes sepsis, bueno, muchas de las pacientes con sepsis son pacientes que se provocan el aborto o pacientes que tienen ruptura de membranas de larga población y no se atienden, entonces hacen una coriamnionitis y la coriamnionitis por anaerobios o Clostridium son bien serias y bien severas. Entonces, generalmente se debe a la dilación en la atención, por eso hay que tener en cuenta todo esto. ¿Sí? Estos son los factores que influyen, económicos, sociales, biológicos, es bien importante, bien trascendental. Y en ese sentido impacta. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén en un hospital todo lo que significa todo esto. ¿Sí? Logísticos también, porque una muerte materna en lo logístico no debe de ocurrir. O sea, no puede morirse una paciente joven porque no haya un ginecobstetra o porque no haya un anestesiólogo, porque no haya una compresa o porque no haya alguien capacitado para resolver problemas de hemorragia. Bueno, la muerte materna significa cuando la paciente está embarazada o en el puerperio, hasta 42 días. ¿Sí? Si la paciente desafortunadamente muere a los 28 días, 30, 31, 40 días de haber tenido su bebé, sea parto por cesárea, es muerte materna todavía. Entonces, es un rango importante de tiempo. ¿Sí? Y es importante hablarlo en ese contexto. Es alta la tasa, esto es en países subdesarrollados, por supuesto, en México
Digo, se sigue repartiendo esta parte. Hemorragia, 25%, un 15% abortos sépticos, 13% a lo mejor estamos hablando de procesos infecciosos, estados hipertensivos. En el centro se encuentra el COVID, ¿sí? El COVID es la parte que tiene una parte preponderante ahorita en este país. Ahorita en la última semana epidemiológica, no sé si se los pasé, ¿sí, no? Sí, sí lo mandó al grupo. Un chorro de muertes maternas por COVID, ¿sí? Y la intención de esto es que reciban atención luego, ¿sí? Enfermedades que complican el embarazo, parto puerperio, ¿sí? Estas son las 10 causas que originan muerte. El COVID va en medio, porque el COVID es la que preocupa todo esto. Hemorragia, eclampsia, hipertensión gestacional con proteinuria significativa, trauma obstétrico, tanto para mamá como bebé, la embolia obstétrica, que generalmente hay un tipo de embolia, el tromboembolismo que ocurre en todas las pacientes, pero hay una embolia de líquido amniótico. También el líquido amniótico provoca embolismo, entonces es una de las causas también. El embarazo ectópico, la placenta previa, que veremos más adelante, y la sepsis, ¿verdad? Pacientes que tienen endometritis o corioamnionitis. ¿Sí? Preponderantemente la placenta previa, que ocupa un lugar bien trascendental todo esto. ¿Sí? Son datos estos estadísticos de algunos meses atrás, no es tan antigua la información. Siempre la Secretaría de Salud en el país, en México, todos los encargados de las unidades médicas, las jefaturas de ginecobstetricia de cada hospital, informamos semana con semana los casos de hemorragia, sepsis, hipertensión o COVID. Tenemos esa obligación. Hay 1000 chats. Yo tengo 2 chats en donde tienes que mandar información semanal de todas las pacientes que tuviste hemorragia, de todas las pacientes que tuviste sepsis, de todas las pacientes que tienen placenta, todas las que tienen potencialmente riesgo. Entonces, en esa información que tenemos ahorita, yo sé ahorita lo que está pasando en Chiapas, en Tabasco, si hay paciente grave allá, tenemos la obligación de informarlo, ¿sí? Y entonces, por semana mandamos esa información y las semanas epidemiológicas se determinan qué pacientes graves hay en todos los hospitales del país, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a la información de lo que del parto que está ocurriendo ahorita en Quintana Roo y de la cesárea que están haciendo ahorita en Nogales, Sonora. Porque todos informan, ¿sí? Si pegas un apéndice o se fractura un hueso, un tiene peroné, si no reporta no hay bronca. Por aquí se tienen que reportar todos los nacimientos y las complicaciones todas. Así de importante es todo esto, ¿sí? Y obviamente cuando ocurre una muerte materna, cuando se determina que es evitable y predecible, pues viene todo el mundo, viene a ver qué está pasando, ¿sí? Y hay muchas sanciones en caso de que hubo falla, ¿sí? Normalmente la paciente, hablando de hemorragia, que es el caso principal, tiende a adaptarse. La paciente es joven, la paciente tiene esa capacidad de poder revertir esa hipovolemia, ¿sí? Normalmente la embarazada cursa con una hipovolemia relativa, se extravasa, hay una extravasación del tercer espacio. Aunque aumente el volumen sanguíneo, aunque aumente la frecuencia cardíaca, aunque aumente el volumen sistólico y como resultado el gasto cardíaco, las resistencias periféricas disminuyen. Eso hace que fluya un poquito más el flujo cerebral, hepático, pulmonar y cardiológico, pancreático, riñón, todo esto, ¿sí? Para compensar esa pérdida de volumen. La embarazada habitualmente, entre líquido placentario, entre volumen redistribuido, entre congestión uterina y placentaria, estamos acumulando cerca de 800 o 900 mililitros. Entonces, ciertamente esa paciente tiene ese volumen sanguíneo permisible para sangrar. Ustedes se han dado cuenta y se van a seguir dando cuenta de todo el sangrado que tenemos en las cesáreas, ¿sí? Desde que incide se sangra mucho la paciente, el útero sangra, ¿sí? Pero está compensando esa paciente, ¿sí? Estamos acostumbrados los obstetras a ver sangre, ¿sí? Me ha tocado operar cesáreas con amigos míos que son cirujanos o plásticos o lo que sea. Y hay un eritrocito y lo persiguen, ¿no? En cuanto a hemorragia, el obstetra está más acostumbrado
a percibir esas cantidades de sangrado, ¿no? Y no nos asustamos, pero cuando la paciente ya empieza a tener alteraciones del volumen sanguíneo, de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y del gasto cardíaco, entonces sí ya quiere decir que la paciente por lo menos ha perdido 1000 mililitros. Y cuando eso sucede, es cuando empiezan a aumentar las resistencias periféricas. Y la paciente empieza con ese choque de compensación. Después de 1000 mililitros, muchachos, estamos considerando ya como hemorragia obstétrica. Antes de 1000 mililitros, evitamos tener esa nomenclatura. Pero llegando a 1000 mililitros, se considera hemorragia obstétrica. Y es cuando tenemos que empezar a actuar. Obviamente desde antes, ¿sí? Y es cuando estás tú haciendo la cesárea y estás sangrando y sangrando y sangrando por muchas causas. Y estás con la anestesia, luego, ¿qué onda? ¿Cuánto estás sangrando? No, pues ya llega 1000 mililitros. En ese momento activas el ERI y ya está el laboratorio pasando sangre, ya está el laboratorio cruzando sangre, ya está un urólogo pendiente por si lastimas el uretero, ya hablaste a terapia intensiva para que tenga una cama lista, ya hablaste al internista para que maneje líquidos, ya está todo ahí. ¿Sí? Si no es necesario, qué bueno, todos en Santa Paz nos regresamos. Pero si es necesario, pues para incluir todo esto. ¿Sí? La bronca con las hemorragias, en el primer trimestre son los abortos. ¿Sí? Bueno, primero para hemorragia, la primera causa en embarazo, vamos por de las primeras semanas de embarazo hasta el final. En el primer trimestre, la principal causa de hemorragia obstétrica es el embarazo ectópico. ¿Sí? De la mano de semanas y un poquito más arriba es el aborto. ¿Sí? De la semana 20 en adelante es el desprendimiento de placenta y al final de las semanas es la implantación anormal, placentas de inserción baja o placentas previas. Primero, embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos, la mayoría de los embarazos ectópicos ocurren en la región ampular. El 79-80% de los embarazos ectópicos, hay revisiones que hasta el 90% de los embarazos ectópicos ocurren en la región ampular. Se rompen alrededor de la semana 7, quizá 8. ¿Sí? Nunca un embarazo ectópico ampular pasa de la semana 8. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta eso. ¿Sí? Los embarazos ectópicos generalmente empiezan a dar manifestaciones de dolor como a la semana 6, 7 y pum, se rompen. La intención de diagnosticar el embarazo ectópico temprano es que se rompa para poder resolverlo antes de la hemorragia. Pero si no lo detectaste, el embarazo ectópico se va a romper y es un sangradero y va para quirófano primero. El aborto también sangra mucho. Hay abortos incompletos en los que el sangrado es abundantísimo y se convierten en hemorragia. Es más común que ocurra cuando el aborto no es vigilado. ¿Sí? Es la niña que se fue a comprar misoprostol, es la niña que en Twitter se dio cuenta de que en Argentina toman 2 pastillas y se ponen 2 en vagina y empiezan a sangrar y asunto arreglado. Es la niña que hace uso inadecuado de estas dosis y sangran y sangran y sangran y sangran muchísimo. Entonces tienes que alcanzarla. Y si acude a revisión, pues qué bueno. Si no, se muere en su casa. De la semana 20 en adelante puede existir desprendimientos de placenta. La principal causa de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, porque esa es la nomenclatura, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y en los expedientes lo van a ver como DPPNI. Es el estado hipertensivo. ¿Sí? La paciente que tiene una crisis hipertensiva, conocida o no, que tenga hipertensión, si la paciente tiene preeclampsia, pues tienes que estar pendiente. Pero la paciente puede debutar con una crisis hipertensiva. Y si empiezan a tener una crisis hipertensiva, se colapsan los vasos placentarios, todos estos, se van a colapsar, ¡pum!, se colapsan, se hace un hematoma retroplacentario, aquí en la parte del trofoblasto, en el sitio trofoblasto, y se desprende la placenta. Y si te das cuenta, qué bueno, pero si no te das cuenta, el bebé se muere en segundos. ¿Sí? Y si no te das cuenta, aparte que se muere el bebé, se muere la paciente, porque no la vas a alcanzar. Afortunadamente, la mayoría de los desprendimientos prematuros de placenta normoinserta, la mayoría tienen sangrado transvaginal. Ojo, tengan en cuenta mucho. Datos clínicos de placenta. Embarazo arriba de 20 semanas, porque antes de 20 semanas es un aborto. Embarazo arriba de 20 semanas.
Dolor obstétrico importantísimo, es decir, la paciente se queja de contracciones dolorosísimas, ¿sí? Útero hipertónico, el útero lo palpas y está, es una piedra, durísimo, ¿sí? Y sangrado transvaginal, ¿sí? Entonces, un embarazo arriba de 20 semanas, por supuesto, contracciones uterinas dolorosas, útero hipertónico y sangrado transvaginal, piensa luego que es un posible desprendimiento de placenta. Y si es un desprendimiento de placenta, tienes que actuar ya. El bebé se muere en segundos. Entonces tienes que checar la frecuencia cardíaca. Lo ideal es hacer un ultrasonido a ver si se está desprendiendo o no. Y sacarlo por desembarazarla en ese momento. Es el desprendimiento que es una urgencia. Son de las urgencias, quizá junto con el prolapso de cordón, las más rapidísimas de resolver. Si se prolapsa el cordón umbilical, es decir, si que por aquí por el cervix, en vez de que venga la cabecita, viene el cordón, la tienes que operar ya, tienes que sacarse de ella. O bien, si la placenta se desprende, no empieza, se merma la circulación uterina hacia el feto y se muere en segundos. O bien, se hace un hematoma retroplacentario en esta parte donde se desprende y se empieza a disecar. Como no hay salida porque la placenta no le impide la salida, se infiltra este útero. El útero se empieza a infiltrar de sangrado, ¿sí? Se llama útero de Cuvier, y el útero se hace primero hipertónico, y si alcanza a operarla, después no se contrae y se muere. Entonces, todo eso en segundos. El desprendimiento de placenta junto con el prolapso de cordón son urgencias reales en obstetricia, ¿sí? Cuando lo diagnosticas, tienes que desembarazarla ya. Entonces, tienes que estar muy pendiente de eso. Lo malo es que son cosas abruptas, ¿sí? Lo malo es que son cosas que pasan espontáneamente y muchas veces, esas sí pueden ser impredecibles, ¿sí? Si tú vas a hacer un tacto vaginal para hacer amniotomía, romper el amnios en trabajo de parto, tienes que estar pensando que se te puede venir el cordón. Tú vas a hacer amniotomía y tienes que tener quirófano disponible, tienes que tener anestesiólogo disponible. Pues tienes que estar pensando en eso. Y con placenta, por supuesto, lo mismo. En condiciones normales es el flujo uterino, más o menos. Lo que entra por uterino uterino, vale, entra y vale. 50 mililitros por minuto, no es tan un uterito chiquitito. Pero el embarazo de término, un embarazo es más de medio litro por minuto, ¿sí? Entonces, si estás haciendo una cesárea y haces la histerotomía y la haces mal, o el feto está muy grande, o no lo extraes de manera adecuada, o se te desgarra esa comisura de la histerotomía, se hace lateral hacia las comisuras, desgarra la arteria uterina y te sangra 780 mililitros así, como en un jalón. Y en lo que piensas que hacer, y en lo que tratas de hacer hemostasia, son 2 litros, ¿sí? Y la paciente cae en choque. Entonces, la posibilidad de un desgarro de arteria uterina no necesaria existe, y si no te das cuenta o si no lo sabes controlar, cae en una hemorragia obstétrica que son mililitros en un minuto. O sea, en un minuto. No se le compara a la hemorragia ni en un accidente automovilístico si tienes un sangrado bueno, no, obviamente la arteria, la aorta, la cava, por supuesto. Pero el sangrado de la hemorragia obstétrica es impresionante. Es en cuestión de segundos. Tú estás esperando y se llena todo de sangre. No ves, no alcanzas a secar y no alcanzas a aspirar. Entonces, bien dramático. Entonces es bien importante tratar de determinarlo. Placenta, bueno, el cordón umbilical, todo eso. Entonces las placentas, es un flujo aumentadísimo, ¿sí? Y es lo que lo nutre, las arterias espirales y las arterias uterinas. El músculo habitualmente es el encargado de la contractilidad y de la compresión de los vasitos. Aquí entre los músculos del útero van arterias espirales. Entonces, tienes que estar bien consciente de que tienes que hacer una buena hemostasia. Si el músculo se contrae muy bien, si tienes unos uterotónicos adecuados, colapsa los vasos y disminuyes mucho el sangrado, ¿sí? Pero si no, bueno, en la atonía uterina o la hipotonía uterina es una de las causas de sangrado. Eso es bien importante, ¿sí? Todas las fibras intramusculares, acuérdense que son longitudinales, transversas y circunflejas. Entonces, todos se entrelazan así, es una maraña de músculos. Y eso sirve para que los vasitos que pasan por ahí se obliteren perfectamente bien, ¿sí? Hacen funciones de esfínteres, todas estas fibras, ¿no?
Normalmente después de la semana 32 de embarazo, se duplica el porcentaje de volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces es muchísimo, ¿no? Alcanzamos casi 1,5 litros de sangre extra, es muchísimo, ¿de acuerdo? Esto se debe a las hormonas placentarias, al aumento de la eritropoyesis, los eritrocitos, prostaglandinas, renina, aldosterona, retención, todo esto. Todo esto origina que el volumen sanguíneo aumente, ¿verdad? Doctor, Sí. entonces, ese litro que nos menciona que retienen extra es como que el colchón que tienen ante una hemorragia pues de Realmente empezar a sí, tener alteraciones. sí, claro, si una paciente, una embarazada, la hace sangrar 1 litro, pues se repercute fácilmente, ¿sí? Cardiológicamente y vascularmente. La embarazada tiene ese colchoncito, como tú dices, de un litro, ¿sí? Por eso después de 1 litro. Ya, ok. Habitualmente una cesárea, en condiciones normales, te puede sangrar 300, 400, medio litro, habitualmente, ¿sí? En un parto, también el estimado son de 200 o 300 mililitros, ¿sí? Las cesáreas pues, son un poquito más, pero no debe sangrar más de 500 mililitros. Una cesárea bien hecha, pues te sangra poco. Pero tienes esa pérdida sanguínea estimada. Cuando empieza a sangrar mucho la paciente, pues empiezan a activarse los mecanismos de coagulación. Y todos estos factores empiezan a activarse. Debe ponerse en marcha la hipercoagulabilidad, ¿sí? Pero pues, obviamente, como la cascada de coagulación aumenta, pues, de la mano aumentan también los factores trombóticos y los riesgos posibles de eventos tromboembolíticos. Entonces, es un problema también. Y tienes que estar monitorizando este problema. Por eso la embarazada que estás operando tú y que estás sangrando, ya estás haciendo técnicas antihemorragia, ya le estás pasando sangre, ya le estás pasando plasma, estás expandiendo volumen, ¿sí? Ya le estás pidiendo dímero, ya le estás pidiendo ferritino, ya le estás pidiendo fibrinogenio, ya estás pidiendo laboratorios para ver cómo está ese comportamiento de la cascada de coagulación. Y todo eso en segundos, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente la presión al principio, la presión arterial y la frecuencia cardíaca al principio, pues aumenta. Luego hay un mecanismo de compensación con taquicardia, con aumento de la fuerza de contracción cardíaca, hasta un momento. Llega un momento que se agota estas fibras musculares, hay un agotamiento de las fibras miocárdiacas y empieza la disminución de la frecuencia cardíaca, la hipotensión y pues lo irreversible. Es cuando ya ves a esa paciente que sigue sangrando, ya la presión está bajando, la frecuencia cardíaca también, pues ya vas a tener que intubarla y lo que conlleva todo esto. Bueno. Frecuencia cardíaca, después de la semana 12 de gestación, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad del miocardio. Es normal que la paciente embarazada tenga un poquito de contracciones cardíacas un poquito más aumentadas, ¿sí? Hay taquicardia, pues, pero es una adaptación a la precardia, ¿sí? Y obviamente la embarazada tiene aumento de tiroxina libre. Sí, permítame. Adelante. Sí. Está claro. Sí, gracias. Bueno, ok. Gasto cardíaco y volumen sistólico. Después de la semana 10 hay aumento del gasto cardíaco, es normal, ¿sí? Hasta el final del embarazo, casi el 50% aumenta. Normalmente aumenta la frecuencia cardíaca, normalmente el volumen del sistólico aumentado. Esto hace como resultado que el gasto cardíaco esté aumentado. Por la precarga y lo que han visto en cardio y lo que van a ver. ¿Sí? Pues la embarazada se comporta de esa manera. ¿Sí? La embarazada está cursando con una hipovolemia relativa, entonces estás extravasaando el líquido. ¿Sí? No, no te preocupes, gracias. Y bueno, lo importante de todo esto es tratar de compensar, mecanismos compensatorios. Afortunadamente la embarazada son pacientes jóvenes, son pacientes fuertes, en teoría son pacientes sanas, que responden muy bien a estos factores de hipovolemia. ¿Sí? La embarazada, y aparte son mujeres, la mujer es mucho más resistente para estas cosas. ¿Sí? O sea, los hombres se cortan un dedo, se mueren del dolor, se desmayan, caen en choque hipovolémico. La mujer está
diseñada para esa resistencia. La mujer es mucho más fuerte en ese sentido. Y no es la diferencia en el embarazo, por supuesto. Bueno, depende también de algunas condiciones que originen postura materna. Por ejemplo, lo habitual es que la mejor posición para que la mamá en decúbito esté en el decúbito lateral izquierdo, para que no haya un síndrome de compresión de vena cava, para que no se activen los sistemas parasimpáticos y no haya hipotensión. Entonces es bien importante esto. La mejor posición para la mujer embarazada es decúbito lateral izquierdo. ¿Sí? En esa posición evitas la compresión de aorta y vena cava inferior, evitas el decremento del retorno venoso, evita la falla en gasto cardíaco, evita la hipotensión y por supuesto alteraciones fetales. Entonces, es bien importante y súper recomendada la decúbito lateral izquierdo. Es la mejor imagen. Es esta para el embarazo. ¿Sí? Entonces, siempre se debe recomendar a la paciente decúbito lateral izquierdo. Cuando hay hipovolemia, cuando hay modificaciones y en condiciones normales, los estrógenos que se producen en placenta, los estrógenos que se producen que... Voy a usar la ceballa. No, pues algo. Pero es más relajo, ¿no? Bueno, los estrógenos que se producen en el embarazo, el desplazamiento mecánico del diafragma, la progesterona, todo esto influye. O sea, si se dan cuenta, digo, desafortunadamente la adaptación materna al embarazo es un tema padrísimo y es extensísimo. Por eso les digo que en obstetricia tienes que saber un poquito de todo. Porque pues, yo puedo tener pacientes embarazadas, asmáticas que se embarazan, pacientes hipotiroideas que se embarazan. O sea, tienes que saber todo esto para que veas cómo va a adaptarse el embarazo a esto. ¿Qué medicamentos puedes dar al embarazo que no afecten al bebé? Y todo esto, cómo repercute en el feto o en el embrión. Entonces es importante saber todo esto. Y es importante leerlo. Obviamente, son temas que se deben de ver, como les decía al principio, se tiene que ver cardiopatías de embarazo, se tiene que ver pulmón y embarazo, se tiene que ver dermatología y embarazo. Pero bueno, no hay tiempo y en condiciones de decir, pues es más difícil. Pero tenemos que saberlo, como todos los cambios de adaptación materna al embarazo. ¿Sí? Cuando la embarazada empieza a sangrar, cuando la embarazada cursa, sobrepasa ese límite permisible de sangrado y empieza el corredero de gente, tienes que ya darte cuenta que algo está pasando y que tienes que actuar. ¿Sí? Entonces, tienes que ver cómo están las contracciones uterinas, ver qué tanto duele, ¿sí? Si fue parto, si fue cesárea, si tiene analgesia o no tiene analgesia, si vas a operarla, la operaste o va a ser cesárea o no, cuánto sangró. ¿Sí? Habitualmente les digo, esto es lo permisible así, hasta ahí, o sea, no podemos pasar, si en un parto sangramos 750, hemorragia, si en la cesárea sangramos 1000, ya es hemorragia, ¿sí? Entonces, no debemos de permitir llevarlo a estos niveles, por supuesto que no. En el parto, en el trabajo de parto, durante el parto o durante la cesárea, tienes que estar valorando la función urinaria, por supuesto. ¿Sí? Los cambios hemodinámicos de hipovolemia repercuten en el índice de filtración glomerular. Automáticamente, en la hemorragia obstétrica masiva, se inactiva de manera inmediata el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, estos mecanismos compensatorios
compensatorios se pierden un poquitito, empieza la síntesis de corteza suprarrenal y médula suprarrenal y aumenta la liberación de cortisol, ¿sí? Se aumenta la liberación y síntesis de dopamina. Entonces, hay cambios dopaminérgicos importantísimos que son complementarios, pero tienes que estar pensando en eso. Porque una de las técnicas, de uno de los pasos para que la paciente deje de sangrar es hacer las técnicas que tú debes estar capacitado en antihemorragia. Pero también tienes que estar capacitado en el control de líquidos y en el control metabólico y electrolitos y todo. Entonces tienes que estar bien, bien aumentado todo esto. Tanto orina como vías urinarias como el gasto cardíaco. ¿Sí? Todo es lo que les decía, obviamente la cascada de coagulación se instala y todo lo que han visto en clases anteriores y en otras materias, la activación de vasoreceptores, todas las síntesis, como les decía ahorita, suprarrenales, tiroides y receptores dopaminérgicos empiezan a actuar. Liberación de síntesis de catecolaminas, de adrenocorticotropina, de factores natriurético auricular. Todo este tipo de cosas empiezan a funcionar y se desgastan en este momento. Cuando hay una hemorragia, obviamente para el bebé, si hay una hemorragia, automáticamente el flujo sanguíneo, estamos hablando de hemorragia en útero todavía, cuando el bebé está en útero, cuando el feto está en útero, pues repercute, sobre todo en estos pacientes. Si es un desprendimiento de placenta, la repercusión es inmediata. Si es un desprendimiento de placenta, la muerte fetal es inminente. Así tenga 20 semanas, así tenga 39 semanas. Y es súper tristísimo. Yo entiendo que todas las muertes duelen, todas las muertes son dolorosas, todas las muertes significan algo. Pero una muerte fetal, muchachos, es bien complicado. O sea, imagínense a la paciente embarazada, 38 semanas, primigesta, feliz, emocionada, es bien triste, y que de repente hay un experimento de placenta, cualquier otra causa de muerte fetal, que es inmediata, es muy, muy dolorosa, porque a pesar de eso, a pesar de que el feto se muere dentro, que se llama óbito, no se llama aborto, se llama óbito, ocurre un óbito, a pesar, va al diagnóstico y todavía tienes que provocar el desembarazo, tienes que provocar el trabajo de parto, sabiendo la mamá que va a ser un feto muerto, tienes que hacer la cesárea a veces, sabiendo la mamá que va a tener un bebé muerto. Esto es bien complicado. Afortunadamente, entre comillas, eso ocurre en el porcentaje bajo de los embarazos. Siendo ginecobstetra, me ha tocado dar esas noticias que son de las peores cosas que me han pasado. Pero la fortuna es que el 90% de los casos son buenas noticias. Y más si te empleas a fondo, y más si valoras bien, ¿sí? Ayer alguien me comentaba de un oligohidramnios. El oligohidramnios puede ocurrir. O sea, si tienes una embarazada y tiene oligohidramnios, pues no, el oligohidramnios no ocurre de manera inmediata. El oligohidramnios ocurre paulatinamente. Entonces tienes que darte cuenta de que el líquido está disminuyendo. Tú no puedes ver a una paciente embarazada de término y decir, está todo bien ahorita, y en una semana, ya no tiene líquido. Eso no ocurre. Entonces, ese tipo de detalles es el que no debe de presentar. Tenemos que estar bien alerta. La embarazada tiene que estarse vigilando todo el tiempo. Por salud, obviamente, por salud de la mamá, por salud del feto, y por paz mental del ginecobstetra. Por ejemplo, la única causa de oligohidramnio severo agudo, pues es la ruptura de membranas, y eso es muy evidente. Pero como eso hay muchos casos, tienes que estar vigilando a la paciente mucho para que no pase nada de esto. Porque créanme que es muy triste, muy doloroso. ¿Sí? Y estamos hablando aquí, por ejemplo, de la mamá, pero también del feto. Si no le llega sangre, se muere. Pero si es una hemorragia paulatina, si es una disminución del flujo por hipertensión, la paciente tiene hipertensión o preeclampsia, pues empieza a ver con vasoconstricción periférica, le llega menos sangre al feto y empieza a tener hipoxia de acidosis fetal. ¿Sí? Es un indicador más o menos temprano de la alteración fetal que está por venir, ¿verdad? Pero tienes que adelantarte los hechos, por supuesto. ¿Sí? Hablando en sí de hemorragia, es la pérdida sanguínea normal en el embarazo, parto o puerperio, que proviene de los genitales internos o externos. Esa es la definición de hemorragia obstétrica.
No nada más la hemorragia obstétrica es por placenta o por atonía uterina. Puede haber una hemorragia obstétrica porque tienes un parto y tienes un desgarro vaginal, o tienes un desgarro de cervix, o tienes un desgarro de vulva. ¿Sí? A mí me ha tocado ver en un parto que son fetos grandes, que atiendes mal el parto y hay un desgarro vaginal. Y tú crees que lo reparas ahí, pones tus puntos de cálculo crónico y se hace un hematoma, y los hematomas de vagina disecan y se van a retroperitoneo. Y es una bronca. Entonces, no nada más la hemorragia es por atonía uterina o por la placenta. Si es la pérdida sanguínea anormal en el embarazo, parto o puerperio, que viene de genitales internos o externos. Por genitales internos entendemos por serpinges, por útero o cervix, por externo como vagina y labios. Pues puede sangrar por lado. Se va a cerrar la sesión, podemos volver a abrirla. ¿Ya se va a acabar? Ya. Bueno, pues ya se acabó. Si quieren, mañana le seguimos con esto.